Hola, buenas tardes. Soy la doctora Hilda Luz Flores Tapia. Agradezco su invitación a Fundación Piel con Vida por la invitación a esta ponencia. Creo que nos toca cerrar con este tema el día de hoy. Es un tema interesante, esperemos lo podamos abordar de la mejor manera. ¿Con qué podemos confundir el cáncer de piel? Es importante mencionar, el término de cáncer cutáneo incluye tumores de diversa extirpe celular, de diferente agresividad y pronóstico. Aquí, como repaso, como ya hemos estado mencionando durante todo nuestro congreso, los tumores malignos de piel se originan del epitelio, que son los epiteliomas, los carcinomas vasocelulares, epidermoide o espinocelular, del melanocito, que es el melanoma, tejido conjuntivo, sarcomas, tejido linfoide, anexos cutáneos, entre otros. Hablaremos la distribución porcentual de los tipos más frecuentes de cáncer de piel. Nos vamos a abocar prácticamente al carcinoma vasocelular, que ocupa el 64%, ¿sí?, de frecuencia, el 23% el epidermoide, del 9 al 10% el melanoma maligno y los otros el 4%. El carcinoma vasocelular, siendo el carcinoma más frecuente de los malignos y el de menos malignidad, afortunadamente, es importante que comentemos que es el que presenta múltiples variedades clínicas, morfológicas, como podemos ver aquí, exofíticas. Dentro de las exofíticas está el nodular, pseudoquístico, vegetante. De las variedades planas, el superficial, plano cicatrizal, morfeico, el ulcerado, el ulceroso, nódulo ulceroso, pigmentado, nodulares, los pigmentados, que es el tipo de variedad más frecuente del carcinoma vasocelular. Tenemos los nodulares, planos y ulcerados. La distribución topográfica del carcinoma vasocelular en México, prácticamente el 93 al 95% es en cara. El resto, pues, lo podemos ver prácticamente en el tronco. En la cara, el 33% afecta el dorso de la nariz y el 23 al 25% en mejillas. ¿Con qué podemos confundir el carcinoma vasocelular, pero de su variante exofítica, nodular, pseudoquística? En primer lugar, lo podemos confundir con las hiperplasias sebáceas. Son lesiones que aparecen generalmente, pues, en la cara, muy delimitadas en la cara, son múltiples lesiones, pero son lesiones que son placas milimétricas nodulares, amarillentas, con un borde eritematoso y que generalmente no son más de una. Otra de las patologías son como la pápula fibrosa de nariz, que es una lesión que puede ser única o pueden ser varias, son lesiones nodulares, circulares, color brillante, con telangiectasias en su superficie, y asimismo con los hemangiomas capilares, donde al inicio, cuando se puede formar un hemangioma, no forzosamente es tan vinoso, puede ser transparente, eritematoso, y pues se presta a confusión. La variedad vegetante del vasocelular, del carcinoma vasocelular, se puede confundir con verrugas virales. Como podemos ver aquí, esta es una verruga viral. En la zona de implantación del cabello es una lesión que es una lesión prácticamente costrosa, donde se ve su aspecto vegetante. De esta forma, otra verruga viral en la mejilla, y que vemos telangiectasias, eritema, y que a veces no se comporta desde inicio como una verruga viral como tal.
Otra de las patologías es el cuerno cutáneo. El cuerno cutáneo es una lesión filiforme, queratósica alargada, como pueden ver aquí, que semeja a un cuerno cutáneo, que la base de la lesión es no tan proporcional a lo largo de que tiene esta lesión. Generalmente es más larga, 3 veces más de lo que equivale su base. Son lesiones, el cuerno cutáneo, que de hecho no las podemos considerar como precancerosas, pero sí coinciden que en la base puede haber cierta inclusión de ciertos cánceres de piel como vasocelular, epidermoide. Es por eso que cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, no la podemos clasificar como pseudocáncer, pero sí nos alarma y obviamente el tratamiento es la resección. ¿Con qué podemos confundir el cáncer vasocelular, pero de la variedad plano superficial? Aquí vemos una placa, la enfermedad de Payet del pezón. Es una placa totalmente eczematosa, es una placa costrosa, blanco-amarillenta, que abarca lo que es la areola y el pezón. No forzosamente siempre que tiene que estar relacionada con un CA de mama ductal, pero nos alarma cuando vemos este tipo de lesiones. Otro de las lesiones que podemos ver en el carcinoma, que semeja al carcinoma vasocelular, la variedad plana, es el lupus eritematoso, aunque podamos ver más o 2 lesiones, pero de inicio puede aparecer una sola lesión. Entonces, a veces nos confundimos y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, entre ellos lupus eritematoso, sin descartar el carcinoma vasocelular superficial. Asimismo, las placas de psoriasis son placas, como puede iniciar una sola placa con eritema, escama, y después se agregan el resto de las placas, que son placas eritemato-escamosas, características. Generalmente en la cara son lesiones menos escamosas que en el resto del cuerpo en la psoriasis. Bien, el carcinoma vasocelular, la variedad plano cicatrizal o escleroatrófico, ¿con qué lo podemos confundir? Lo podemos confundir simplemente con una cicatriz plana, como podemos ver en esta paciente. Es una cicatriz. Y podemos ver aquí el inicio, de hecho, de un carcinoma vasocelular. Prácticamente podemos igual confundirlo con una placa de esclerodermia localizada, una morfea, que son prácticamente de estas variedades. ¿Con qué podemos confundir el carcinoma vasocelular, pero la variedad ulceroso? Con un granuloma telangiectásico de inicio. Los granulomas telangiectásicos son lesiones nodulares, rojizas, vinosas, que inclusive pueden llegar a estar ulceradas. Son frecuentes puede aparecer en cara, puede aparecer en las extremidades, en dedos. Asimismo, podemos confundir con el carcinoma de Merkel. El carcinoma de Merkel también es una lesión nodular que puede estar ulcerada, es una lesión realmente rara y se presenta generalmente en personas adultas. Y llegamos aquí con otro diagnóstico con el cual podemos confundir el carcinoma vasocelular ulceroso, que es el queratoacantoma. El queratoacantoma, que viene siendo un pseudocáncer, es una lesión nodular con un cráter central, una costra en el centro, muy característico. No podemos prácticamente separarlo de un carcinoma epidermoide. Generalmente antes había esa confusión, ahorita queda como un pseudocáncer, pero no dudamos cuando vemos este tipo de lesiones de
hacer el diagnóstico diferencial con carcinoma vasocelular tipo ulceroso. El carcinoma vasocelular de la variedad pigmentado lo podemos confundir principalmente con queratosis seborreicas. Las queratosis seborreicas son lesiones totalmente muy benignas y frecuentes que las podemos ver en cara, en áreas donde generalmente son zonas expuestas a la radiación ultravioleta. Son lesiones desde milimétricas a lesiones de varios centímetros, color café, oscuro, de inicio pueden presentarse sin coloración, cierto relieve, son tipo nodulares y son las lesiones más frecuentes de este tipo que podemos confundir con este tipo de cáncer de piel, aunque sean pues totalmente benignas y frecuentes. Podemos también mencionar que el cáncer de piel, el carcinoma vasocelular pigmentado, es la variedad más frecuente del carcinoma vasocelular, es la variedad clínica más frecuente. El nevo intradérmico verrugoso, como lo podemos ver aquí, son lesiones milimétricas que pueden abarcar varios desde milímetros a centímetros. Generalmente inicia como una mancha, una peca, café, y va tomando relieve con el transcurso de los años. Entrando al carcinoma epidermoide, las variedades clínicas del carcinoma epidermoide, pues como podemos ver aquí, el superficial, el nodular, queratóxico, el ulceroso, el vegetante. El ulceroso es de las variedades más frecuentes. Su distribución topográfica del carcinoma epidermoide prácticamente pues es la cara y el tronco. El carcinoma epidermoide, su variedad superficial, la podemos confundir principalmente con las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas son lesiones que sí están catalogadas como pseudocáncer, precancerosas, son lesiones queratósicas con halo eritematoso. Nosotros mencionamos que son lesiones que se palpan más que se ven. Asimismo, la enfermedad de Bowen, que es una placa eritematosa, brillosa, con escama, muy bien delimitada, también considerada como un cáncer in situ, generalmente relacionada como un cáncer in situ de sea epidermoide. De inicio puede estar relacionada a otro tipo de cánceres en otras localizaciones del cuerpo. La eritoplasia de Queyrat, que es una placa en el glande del pene, eritematosa, brillosa, no es tan frecuente, pero tenemos que descartar como un diagnóstico diferencial cuando vemos una lesión en esa área. El CA epidermoide nodular queratóxico lo podemos confundir principalmente con una verruga viral, por ejemplo, específicamente que sea una sola verruga, su aspecto queratóxico transparente, con un queratoacantoma, que viene siendo una lesión nodular, queratóxica, eritematosa, con el cráter central, muy característico, con un melanoma melánico, es un melanoma que carece de pigmento. Como vemos, se puede confundir hasta con un hemangioma, pero es una lesión característica por la cual podemos confundir como diagnóstico diferencial el carcinoma epidermoide variedad nodular queratóxico. La variedad ulcerosa del carcinoma epidermoide la podemos confundir con un pioderma gangrenoso, con quemaduras denudadas, con úlceras crónicas, ¿sí? Post-tuberculosis luposa, etc. Mencionamos que las quemaduras, después de las cicatrices de quemaduras, presentan un porcentaje significativamente característico, importante, de que se desarrolle un carcinoma epidermoide.
Las variedades clínicas del melanoma. Entramos a las variedades del melanoma, que es el carcinoma más maligno de los tres más frecuentes. El melanoma maligno, como podemos ver, el léntigo maligno, melanoma de extensión superficial, el nodular, melanoma acral-lentiginoso. El nodular y melanoma acral-lentiginoso son los carcinomas más frecuentes en nuestra población del melanoma maligno. Su distribución topográfica, como podemos ver aquí, es muy diversa. Afecta principalmente más en lo que es pie, el 43% en pie y el 23% al 24% en cabeza, piernas, prácticamente extremidades. ¿Con qué podemos confundir el melanoma maligno, la variedad léntigo maligno, que es el más superficial? Pues con un léntigo solar, es una peca solar, ¿sí? En áreas expuestas, que es cara. El área vital de exposición a la radiación ultravioleta es la cara. Tenemos aquí una peca melanótica, un léntigo solar. Puede ser milimétrico, su distribución de pigmento café, inclusive varias tonalidades. Otro diagnóstico diferencial podría ser el nevo azul. Es un nevo de color azuloso, grisáceo, que nos llama la atención. Generalmente a veces lo mencionan o lo mencionamos o lo leemos como si fuera cuando se entierra la punta de un lápiz. Va creciendo de acuerdo a el crecimiento, de un crecimiento gradual. Generalmente este tipo de lunares en la etapa ya de adulto joven optamos por hacer la resección quirúrgica. Se ha observado también en un porcentaje estadísticamente significativo que en la etapa adulta se podría malformar las células a melanoma maligno. Otro de los diagnósticos diferenciales es el nevo displásico. Como podemos ver aquí, es un nevo que da el aspecto de, lo mencionamos como huevo frito, que es prácticamente es un área central levantada, nodular, y el resto alrededor es un halo donde el pigmento se ve de forma, los bordes irregulares. El nevo displásico también puede estar relacionado, si lo dejamos a evolución, a malformarse y contribuir a formar en un futuro un melanoma maligno generalmente. El melanoma de extensión superficial lo podemos confundir por un nevo melanocítico congénito, por ejemplo, como podemos ver aquí en una niña de 12 años que presenta en su barbilla este lunar, con el cual nació y fue creciendo de forma gradual. Se observa un pigmento regular, aunque en la periferia ya difuso, y aspecto granulado, inclusive pelos terminales. Otros diagnósticos diferenciales del melanoma de extensión superficial es la queratosis seborreica, que es esta placa, como la vemos aquí, la hemos descrito anteriormente, que puede aparecer en extremidades, en piernas. Es una placa café queratósica multilobulada. Esta es otra en la piel cabelluda, que nos impresiona mucho al observarla porque yo creo que es una de las grandes imitadoras. La queratosis seborreica puede aparecer de diferentes tamaños, diferentes tonos de color, inclusive inflamación de la misma. El melanoma maligno variedad nodular lo podemos confundir con un carcinoma epidermoide, como vemos aquí en la frente, que es una lesión nodular, es una lesión llena de telangiectasias con una lesión ulcerada en el centro, pero sin embargo también la podíamos confundir como si fuera un melanoma melánico. Serían dos diagnósticos diferenciales. Asimismo, este tipo de melanoma nodular podía confundirse con los nevos azules, volvemos a mencionar, como aquí,
que prácticamente son azules, es un azul grisáceo, que aparece principalmente en las áreas que son extremidades, tanto en manos como en piernas y pies. El nevo de unión, generalmente cuando vemos nevos en extremidades, tanto en manos, tanto en palmas de manos, plantas de pies, dedos, pues nos alarman, porque precisamente es donde el melanoma maligno se presenta típicamente. Entonces, pero no todo. Aquí sería en este caso un nevo de unión porque conserva, ya por dermatoscopía, valoramos, conserva los pliegues dermatoglifos y es un nevo que los bordes y la coloración es uniforme. La variedad melanoma acral lentiginoso del melanoma maligno lo podemos confundir también con un nevo intradérmico compuesto, ¿sí? Que es un nevo totalmente benigno, generalmente no maligniza. Lo podemos confundir también con el querotacantoma, que ha sido prácticamente aquí una lesión muy importante a descartar como diagnóstico diferencial en lo que es el sea epidermoide y melanoma. El nevo de unión melanocítico, como vemos aquí, es un lunar, es un nevo pigmentado, muy bien delimitado, la coloración se ve uniforme, los bordes uniformes. El melanoma maligno, pero la variedad melanoma acral lentiginoso, continuamos, se puede confundir con un nevo de Spitz. El nevo de Spitz, como vemos, generalmente aparece en los dedos de manos, en pies, en la cara y generalmente aparece en los niños. Pero es un lunar muy característico que ha presentado varias controversias por la pigmentación, por la forma en que se comporta. Generalmente sí se ha comprobado que en un futuro puede malignizar a melanoma maligno. El nevo de Reed viene siendo una variedad del nevo de Spitz, pero ya en personas adultas a partir de los 40 años y generalmente aparece en extremidades inferiores, en piernas. Dermatofibroma es otra de las dermatosis de las lesiones, de las cuales podemos hacer el diagnóstico diferencial. La podemos ver en piernas, en pies, en brazos. Es una lesión nodular, empastada, eritematosa, puede tener un color café, negruzco, totalmente benigna. Algo importante, la variedad acral lentiginosa del melanoma maligno también la podemos confundir con un hematoma subunguial. Después de un traumatismo podemos tener la acumulación de sangre en el área subunguial y se confunde, obviamente, se puede confundir con un melanoma acral. Asimismo, un nevo unguial, como lo podemos ver aquí en un niño. Vemos las bandas de pigmento regular, no hay separación en las bandas ni irregularidad en el pigmento y corroborando por dermatoscopía podemos hacer un diagnóstico preliminar. Quiero compartir con ustedes estos casos clínicos, sobre todo el mensaje de que hay patologías que no podemos confundir, que son características, que son evidentes, como podemos ver cuando nosotros veamos en un paciente una lesión como esta, nodular, en un pie, pigmentada, con este pigmento totalmente irregular, así como vemos en esta parte de aquí, de otra paciente, son pacientes que recibimos el día a día en nuestra consulta, que son melanomas acrales, melanoma en dorso de piel nodular. Aquí no hay confusión, aquí hay alarma de prácticamente hacer un diagnóstico
desde inicio. Este otro paciente con un melanoma nodular en mejilla, no hay confusión. No podemos confundirlo con una lesión benigna. Es totalmente maligno. Es un paciente con un melanoma nodular con una estadificación de Clark de 5. El paciente pues fue intervenido por los oncólogos, cirujanos oncólogos de aquí de nuestro hospital, pero con un pronóstico desfavorable. Les comparto este caso. Obviamente, cuando nosotros vemos que llega un paciente con este tipo de lesiones, pues no dudamos de que son lesiones malignas. Hacemos varios diagnósticos diferenciales, se le hizo varios diagnósticos diferenciales, se le toma la biopsia y descartamos, sabíamos que era probablemente un linfoma, neurofibromatosis, sarcomas, y nos da el diagnóstico, lo que es la histopatología de un melanoma de partes blandas, un sarcoma de células claras. Es un paciente que ya llegó en fase terminal, falleció a los meses y pues realmente desgraciadamente nos vemos ante este cuadro con estos pacientes que los vemos en fases ya muy, muy avanzadas. Concluyo comentándoles que el crecimiento rápido, la inflamación, ulceración o sangrado son signos clínicos de alarma de una lesión pigmentada o no pigmentada, pero son signos de malignidad tardía, como hemos visto en el paciente anterior o los pacientes anteriores que presenté de los casos clínicos. Es necesario reconocer cambios clínicos más precoces, como la distribución, irregularidad del pigmento, de la lesión, irregularidad de la superficie, sus bordes difusos, antes de efectuar o realizar cualquier tratamiento de un tumor pigmentado o no pigmentado, lesión pigmentada o no pigmentada, debe llevarse una valoración clínica del médico especialista que nos oriente acerca de su diagnóstico y su agresividad potencial, con la experiencia clínica del dermatólogo, aprovechando las herramientas o utilizando las herramientas diagnósticas dermatoscópicas. Asimismo, con las que contamos hoy en día. Y finalmente, corroborar un diagnóstico clínico con la biopsia y dermatopatología. La misión más importante del médico dermatólogo es fomentar la prevención, y la de nuestros pacientes es acudir a valorar de forma temprana cualquier lesión que se presente en la piel. Muchas gracias de antemano. Doy las gracias a la Fundación Piel con Vida por su invitación y gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos el día de hoy en este congreso. Gracias.